Así que, por favor, un gran saludo a todos ustedes. Por aquí está mucha gente conocida, profesores. Un gran honor tenerlos aquí. Vamos a hablar de la parte de rellenos faciales y las complicaciones son lo que nosotros queremos que de alguna manera no nos pase. Pero nos puede pasar. ¿Y por qué? Porque hay muchas cosas. Tengo conflictos de interés, soy líder de opinión de una empresa de láseres y speaker de 3 casas comerciales en Latinoamérica y República Dominicana. De entrada, no crean nada de lo que les digo y duden de todo lo que ustedes están viendo y experimenten todo lo que ustedes crean que sea necesario, porque es necesario que ustedes tengan su base para poder trabajar y hacer las como les decía, no crean nada, duden y experimenten lo que ven aquí. Todo cotéjenlo con la lógica y con su experiencia. De entrada, por leyes de protección de datos, se les agradece no utilizar las fotos de pacientes que se encuentran aquí, porque eso puede generar un problema desde el punto de vista legal. Maitena es una caricaturista argentina que en la portada de uno de sus libros coloca la evolución de la mujer como una mujer joven, una niña, mujer joven que se desarrolló, una mujer más adulta y una mujer operada con unas características que todo el mundo los conoce. Es más china, la nariz respingona, los labios más anchos, las prótesis hechas, y eso es un estereotipo. Actualmente eso se desea porque la gente quiere verse más joven. Como quiere verse más joven, pues definitivamente hay una necesidad que el paciente tenga una, de algún tipo, un cambio, porque la juventud tiene un patrón en forma de V o de pirámide de base superior y la vejez tiene una forma de pirámide de base inferior. Y en eso tenemos un cambio. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué usamos para que esto mejore? ¿Por qué ocurre todo esto? Porque el proceso de envejecimiento es un proceso normal. Normalmente todo eso sí ocurre. Normalmente todo eso eso es algo que no vamos a detener. Cuando vemos las imágenes del cráneo de una persona joven y una persona mayor, pues vemos que hay disminución del volumen óseo, retroceso de las estructuras y todo lo que esas estructuras sostenían tiende a caer. Fíjense el ángulo mandibular, cómo hay un cambio, una disminución en este caso del ángulo, y esa zona que se encontraba estirando hacia atrás, al irse hacia adelante, hace que la piel tienda a caer hacia adelante, y por lo tanto es una de las razones, parte de la parte de las bolsas grasas de la cara, donde tiende a disminuir y a caer en las estructuras faciales, y por eso cambia todo eso. De entrada, el doctor de Cabo francés, el 2012, en la revista de Cirugía Plástica Latinoamericana, colocó que el 75% de todos los procedimientos estéticos son no invasivos. Y de estos, en el año 2018, la ASAPS colocó que en los Estados Unidos se habían hecho 17.7 millones de procedimientos cosméticos en general y 15.9 eran mínimamente invasivos. Eso implica que yo tengo solamente un 11% alrededor, o un 11-12% de cirugías. El resto tiene que ver con procedimientos de consultorio. Y estos procedimientos de consultorio, el que más se utiliza es, si se dan cuenta, la aplicación de toxina botulínica, 7.4 millones, y los rellenos de tejidos blandos, 2.6 millones. Eso es
el pan nuestro de cada día. En los Estados Unidos los cirujanos plásticos lo hacen. En nuestros países el cirujano plástico lo relega porque macho que se respeta opera, pero los que hemos aceptado que existen cosas alternas, no estamos operando tanto, pero nuestra vida está siendo, si se quiere, complementaria y un poco más fácil con estas cosas, sobre todo en tiempos como este del COVID-19. El periódico ABC colocó, esto es de hace como unos 3, 4 meses, que las selfies disparan demandas de operaciones de cirugía estética. Y la que está al lado es Kylie Jenner, y Kylie Jenner le hicieron un relleno de labios que fue muy famoso en internet, y fue porque le dijeron que los tenía tan pequeños que no provocaba besárselos. Y eso hizo que ella intentara aumentarlos, y eso a su vez ha disparado por el Instagram una gran necesidad de hacer cambios pequeños a nivel facial. La doctora Lara Devgan es icónica en la parte de medicina estética en los Estados Unidos. Ella está en Manhattan, y fíjense que es cirujano plástico, pero está colocando unos hilos, y esos hilos ella coloca, esa es básicamente la forma en la cual ella se publicita. Los cirujanos plásticos lo están haciendo. ¿Por qué? Porque es una manera también de tener pacientes que se hacen procedimientos grandes, pero también procedimientos pequeños. Es muy importante en la actividad, no solamente del cirujano, sino de toda la gente que hace esto, dermatólogo, cirujano plástico, médico estético, maxilofacial, que hacen la parte médica, etc. Pero si se dan cuenta, esto está al alcance de todos. Todo el mundo tiene esta posibilidad de verla hacer. Y todo el mundo quiere hacer porque todo el mundo son seguidores en Instagram. Entonces, para efectos faciales tenemos rellenos autólogos y rellenos que son implantes. Implantes porque no son del cuerpo. Y estos son autólogos como grasa, plasma tratado con calor y cicatrices, se usa mucho. Esta es una de mis asistentes. Vean cómo de este lado está lleno, muy bonito, y de este lado hay una ojera muy grande, pero normalmente este es el tamaño de la ojera. Esto es lo normal. Esto es relleno con plasma pasado por calor. Y el relleno le duró 1 mes y medio. ¿Se ve mejor? Sí. ¿Se ve más lleno? Sí. ¿Es bonito? Sí. ¿Tiene complicaciones? Pues no mucho, pero eso es para hablarlo después. Pero ya para la parte de implantes, que son los que nos generan la parte de problemas, tenemos los permanentes, que son los silicones, el silicón, polimetilmetacrilato, poliacrilamidas, poliaquilimidas, todas esas cantidades de cosas que vamos a hablarlo someramente porque sería para hacer un seminario solamente de ellos. La parte temporal, ya tenemos los temporales con inducción y sin inducción de colágeno. Y los temporales, ¿por qué? Porque va a pasar. Aquí dicen plasma pasado por calor, ¿se refiere a plasma gel? Sí, porque está plasma del plasma normal del cuerpo y plasma como cuarto estado de la materia, que también se usa en ciertos aparatos para cirugía plástica, el Renuvio, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos implantes temporales e implantes inductores, esos temporales sin inducción de colágeno y con inducción de colágeno. Y sin inducción de colágeno tenemos hialurónico con la carboximetilcelulosa, que es mucho más usado hialurónico porque tengo el antídoto, que es la hialuronidasa, y los inductores de colágeno, como son la hidroxiapatita, el poliláctico y la policaprolactona. Y estos también tienen su protocolo y su cuestión especial. Entonces, vamos a hablar de lo que es el implante como tal, porque es lo que vamos realmente a usar. Si hacemos una liposucción, pues va a ser una cantidad... en ciertos países la liposucción la hace solamente el cirujano plástico, necesita ciertas condiciones y ciertas habilidades, mientras que aquí ya todo viene con una jeringa prellenada. Entonces es mucho más fácil de usar. Los implantes ideales tienen una gran cantidad de cosas, de requisitos, que son estos que están aquí adelante, que no sea permanente, que no sea alergénico, pirogénico, teratogénico, etc. Todo esto es lo ideal. Pero aparte de todo esto, está muy bien, yo busco la parte que diga complicaciones y ya empiezo a tener detalles. ¿Por qué? Porque cuando busco complicaciones en Google, tengo 402,000 resultados. Y si se dan cuenta, lo primero que hablan es de polidimetilsiloxano, el silicón. Y aquí abajo dice efectos secundarios rellenos de ácido hialurónico. Pero eso está muy internet.
y lo están colocando porque hay gente que no le gusta hacer esto. Hay gente que no le gusta colocarse nada y bueno, todo el mundo quiere colocar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si buscamos en Google Scholar, que es en el caso de lo que a nosotros nos interesa, donde tenemos evidencia científica, fíjense que tengo 4.500 resultados. Google Scholar, si van a buscar algo en ese tipo, prefiero buscarlo allí. Son artículos, tienen los abstracts y es mucho mejor, mucho más fácil. Pero si se dan cuenta, aquí, por ejemplo, habla macrolane. El macrolane también es poliacrilamida. Entonces, es un polímero. Y ya allí estamos viendo la diferencia. Esos rellenos que son permanentes generan mucho más problemas. Ahora, si yo me quiero complicar, yo primero no debo conocer el relleno. Me están dando algo y yo creo que sí, que ese es el que yo debo colocarlo. Yo puedo dejarme llevar por la amiga, por lo que me dice en internet, porque una casa comercial dijo, mira, eso se puede poner de una vez. O sea, yo tengo que buscar y tengo que estudiar para eso. Yo puedo, y esto es algo, un consenso entre muchos doctores, si tú mezclas rellenos y esos rellenos a su vez en la misma área colocas muchos rellenos, si alguno se complica, tú no sabes cuál hizo la complicación. Entonces, por eso muchas veces puedo utilizar un solo producto, aunque sea de combinación, pero es ese producto nada más. Los rellenos permanentes, que mucha gente lo hace, dice, mire, yo quiero ponerme hilos, pero a mí me pusieron polímero aquí y yo me quiero poner los hilos. Pues ya sabes que se puede complicar. O la gente dice, a mí eso nunca me ha pasado, le pasa algo, pero como cree que nunca le va a pasar o que nunca me ha pasado, pues no tiene la previsión. Y en este caso, las complicaciones tenemos tres tipos. Hay muchos efectos para efectos de revisión, pero cuando buscamos aquí, el doctor Rorich tiene una clasificación, que ya la vamos a ver más adelante, pero a mí me gusta más esta de inmediatas, tempranas y tardías, porque todo el mundo se basa en las tempranas y las tardías, pero las inmediatas no las tomas en cuenta. Y el doctor Rorich coloca estas tempranas como 14 días y las tardías como de 14 días a un año. Y hay unas delay demoradas que es después del año. Entonces, como los granulomas, por ejemplo, pueden pasar más, que es lo que coloca el doctor Rorich. Ahora, ¿qué sigue? Lo primero que yo debo hacer, si pasa algo de este tipo, yo debo detener la inyección de inmediato. Yo no puedo seguir haciéndolo, no puedo seguir colocándolo. Automáticamente debo parar ante cualquier signo de alarma. Y lo inmediato es la hipersensibilidad, no es la oclusión de la arteria acetal de la retina. Es esto, es que el paciente le da alergia. Y a mí me ha pasado en 2 oportunidades, a mí. ¿Y cómo sé? La gente empieza a sentir picazón en la garganta. Básicamente es eso, una reacción anafiláctica o una urticaria. ¿Y eso qué es al final? Pues fácilmente tengo una alergia. Esta fotografía es pasada de un sitio de Instagram. Fue una chica que ella misma se inyectó ácido hialurónico, se hinchó y ella en un live, parece que ella se lo quiso poner, se empezó a hinchar. Fíjense de lo peligroso. Y entonces lo hizo participar a todo el mundo, angustiada, ¿qué hago? O sea, es gente que se está colocando medicamentos, pero no saben qué hacer. La alergia a la que presentó, hay ácido hialurónico que se colocó. Está preguntando aquí. Y ella misma se coloca ácido hialurónico. Busquen ese site de Instagram para que vean esa cuenta de Instagram y se van a dar cuenta de que ella coloca allí fulana de tal, hizo eso. Pero esto es una reacción de alergia temprana. ¿Y qué es lo que siente la gente en ese caso? Dificultad para respirar, se le hincha la cara, ronchas, náuseas, vómitos, pero básicamente le empieza a picar la garganta. No está aquí, pero a mí eso es lo que le ha pasado a mis pacientes. Alergia. Y esa alergia mata a la gente. Así que, ¿qué necesito? Tener en el consultorio. Y aquí está en mayoclinic.com, medicamentos. Vasoconstrictor, broncodilatador, antihistamínico y esteroide. Y abajo, cuidado de apoyo, fíjense que meten intubación, líquido endovenoso, reanimación cardiopulmonar. En un consultorio tú no tienes para hacer intubación generalmente, pero sí tienes para hacer su reanimación cardiopulmonar, que tienes que saber cómo la haces y la parte de los líquidos endovenosos, intravenosos. Lo que cura todo, lo que mejora todo es el uso de la adrenalina. Generalmente subcutánea, pero intramuscular es más rápida, de 0,3 a 0,5 ml.
Generalmente lo que se hace es 0.1 ml por kilo. Esa es la dosis que se dice. Pero va de 0.3 a 0.5, lo puedes colocar en dos sitios diferentes. Agarras la ampolla de epinefrina, la colocas en una jeringa de insulina y cada rayita de insulina, pues obviamente es 0.1. Si tienes una de 100 donde cada rayita es 0.2, pues tú sabes que es 0.2. La idea es colocarle a la persona de 0.3 a 0.5. Yo empiezo con 0.3. Se va a hacer vasoconstricción en la zona, la gente puede sentir palpitaciones y tener muy pendiente que si la persona tiene problemas de hipertensión arterial, pues hay que tener eso ya pendiente. Pero la adrenalina hay que tenerla. Venden una cosa que se llama el EpiPen, que es eso que está allí, que es para la gente alérgica, que les puede salvar la vida. En los Estados Unidos todos los consultorios deben tenerlo por ley. Es caro, se vence una vez que hay que hacer muchas cosas, pero básicamente lo haces a través de la ropa y eso va a hacer que el paciente la parte de alergia se le quite. Los esteroides hablan de metilprednisolona. Eso es lo que dice, en este caso, Delves en MSD Manual. Este es de 2020. Pero resulta que en nuestros países lo que se utiliza normalmente es la hidrocortisona. Se coloca hidrocortisona, generalmente endovenosa, o colocan dexametasona, pero de acción un poco más larga. Al final, eso va a mejorar mucho. Muchas veces hay broncoconstricción persistente y en ese caso tú colocas agonistas beta, la salbutamol, en nebulización continua, generalmente lo pones en 3 cc de solución para que el paciente lo respire. La pregunta es, ¿tienen algo de esto en su consultorio? Ya la idea es que les vaya quedando. Los antihistamínicos sí, cimetidina, difenhidramina, y se le da cada 6 horas hasta que los síntomas desaparezcan. Generalmente cuando esto pasa, la idea es que no llegue allí, pero uno debe referir muchas veces al paciente, llamar al 911, llamar al 171, al número que sea, si uno no está, o referirlo donde una persona que se encargue de eso en una emergencia donde tengan todo. Porque generalmente en los consultorios eso no lo hay, a menos que tenga una clínica. Importante, ¿cuántos de ustedes tienen la certificación de la American Heart Association en el Basic Life Support? Es extremadamente importante. Y es importante porque desde cuando yo lo hice, desde que hice cosas de estas en el año 1990, ya van sabiendo por dónde van los tiros, las guías habían cambiado. Se hacían 15 compresiones, 2 respiraciones, 5 compresiones, 1 respiración. ¿Y qué ocurre ahora? Ahora eso ha cambiado. Lo pueden colocar en ECCGuidelinesHeart.org o directamente a American Heart Association. Me está diciendo aquí, para eso hay que renovarlo anual. No, anualmente no. Bueno, el EpiPen sí, pero el American Heart Association lo hace, no es anual. Generalmente el American Heart Association se hace cada 5 años. Entonces, es cada 5 años que se hace. A mí me toca. Yo lo hice en 2015 y ahora me toca volverlo a hacer. La cadena de vida cambió. La cadena de vida ha cambiado, ¿por qué? Porque antes se hacía la vía aérea, el ABC, A, airway, B, respiración, C, la parte cardiovascular. En este momento las cosas han cambiado. ¿Por qué? Porque yo primero tengo que reconocer, y eso se hace, una cosa es intrahospitalario y extrahospitalario. En nuestro caso, la mayoría de la gente que tiene consultorios afuera lo colocamos como extrahospitalario, donde tengo que llamar y decir que tengo un problema en el sistema de emergencias, empezar a hacer un RCP de calidad, que eso lo colocar allí, e importante, la desfibrilación rápida se hace con un aparato de desfibrilación automático, que también eso debería ser importante tenerlo en el consultorio. Así que eso hay que empezar a tenerlo. Y obviamente la parte de certificación. Básicamente aquí lo que dicen es que así como antes era el ABC, aquí en este caso sería algo así como, si vamos a ver lo que colocaron, la vía aérea era el A, la respiración era el B y las compresiones eran el C. En este caso las cosas cambiaron. Primero se dan las compresiones. ¿Por qué? Porque los estudios dicen que las compresiones son más importantes. Cuando tú comprimes también hay cierto paso de aire, entonces no es tan necesario esa parte de la parte respiratoria. La vía aérea sí hay que extenderla, pero la compresión es importante por metaanálisis que han hecho y la parte respiratoria también. Lo importante es que las compresiones tienen que ser de 100 a 120, no menos. Antes eran menos, ahora no. Antes eran de 80 a 100, ahora son de 100 a 120. Y hay que hacerla sobre una superficie. Ahora imagínense ustedes hacérselo con un paciente donde tienen un colchón de este tamaño, donde la camilla es muy gruesa.
Entonces ya saben que hay que ver todas esas medidas. Y obviamente ahora que estamos en la época de protegernos del COVID-19, no solamente los pacientes, sino nosotros también, existe algo que podemos hacer que le llaman el Hands-Only CPR. Y este caso tiene 2 pasos nada más. Llamas al 911 y haces el masaje cardíaco, solamente sin la parte respiratoria. Y eso está colocado como parte del entrenamiento de la American Heart Association. Y cuando colocan ellos, sí, esto es el año 2018, de 2008, perdón, en Circulation, que es la revista de la American Heart Association, y coloca como una alternativa muy interesante, compression only, para hacer en pacientes que estén fuera de las clínicas. Entonces, se puede hacer y es válido ahora con esto del tema de las infecciones por el COVID. Siguiendo mucho con la parte de alergia, pues no se conocen los factores de riesgo realmente. Si el paciente tiene un antecedente de alergia previa, si el paciente dice que tuvo algún problema, por favor, no le pongan nada. Busquen, mándenlo al alergólogo. Si tienen alergias o tienen enfermedades como la mastocitosis o son asmáticos y han tenido crisis recientes, eviten esto porque les puede dar. Es raro, pero puede ocurrir. En cuanto a la parte temprana, ¿cuáles son las complicaciones? No, la inmediata ya pasó, vamos a la parte temprana. Básicamente el eritema es un tema interesante. Y porque los eritemas son parte de lo que es eh, la parte de inflamación. Y cuando hay eritema, la gente siempre tiene en la mente que hay una infección. O sea, el coco de todo esto es la infección. El cuco le dicen en República Dominicana. Pero se sospecha de infección por aquel tema de los biofilms, y lo vamos a ver más adelante. Y nuestro amigo Aulo Cornelio Celso, en el siglo I, definió para la inflamación la tetra de dolor, calor, rubor y tumor. Y Virchow, en el siglo antepasado, colocó también impotencia funcional. ¿Y eso qué implica? Que la zona yo no la voy a mover, me voy a sentir mal, pero lo importante aquí es que yo tengo más dolor y el dolor empieza a subir y tengo la hipotensión funcional y eso me dice que tengo una infección. Entonces, yo mezclo eritema con inflamación. ¿Y qué se debe hacer en este caso? Lo primero muchas veces dice es el masaje, darse masaje en esa zona para bajar. Hay que esperar porque también el uso de las cánulas, hay un trauma en el momento que se pase y con cánula es más que con aguja porque la cánula es roma y si hacen microdesgarros, aunque no le vaya a pinchar una arteria, en teoría. Los antibióticos, que ya dependen, yo puedo colocarlos vía oral o puedo colocarlos tópicos, pero aquí lo importante es más que todo la parte de prevención. Los inflamatorios no esteroideos también ayudan, se le pueden colocar. Inyecciones esteroideas en pacientes, y eso lo he hecho, que me dicen, doctor, yo me inflamo mucho, yo le pongo una inyección esteroidea, generalmente Depo-Medrol, que es de depósito, y eso me va a cubrir al paciente alrededor de unos 3 o 4 días y me ha ido muy bien. Cuando esta inflamación no me mejora, yo tengo que pensar en otras cosas. Tengo que pensar en que tengo una inflamación por bacterias meticilino resistentes, por micobacterias atípicas que puede ocurrir y eso se ve, tiene características, eso se ve mucho después, en cuestión de 15 días. Considerar empezar 2 antibióticos y cultivar lo que está allí antes de empezar los antibióticos. El uso del fluoracilo y el hyaluronidasa, etcétera, están colocando dexametasona. Sí, pero la dexametasona tienes que inyectarla a cada rato. Y la vida media de la dexametasona son de 8 a 12 horas. Ahora tú me vas a decir que le vas a inyectar cada 8 o 12 horas, le vas a decir, señora, véngase para inyectarla. La gente va a decir, entonces, ¿qué me puse? Si tú colocas algo como un esteroide de depósito, tienes por lo menos que le hayas colocado dexametasona por 4 días. Esa es mi forma de pensar. Por eso hay gente que prefiere hacerlo. Y hay gente que de paso te dice, ¿cómo? Y me lo han dicho, porque a veces la gente me llama para decir, mire, yo tengo un problema o alguien tiene algún problema con algún paciente y me pide mi opinión. Y primero que te dice, ¿y cómo voy a poner yo un esteroide por un relleno? Pues hay que ponerlo. Y yo prefiero colocar ese para no tener que el paciente reclamándote que por qué no le mandaron otra cosa. Entonces, vean esta chica. Acuérdense lo de las fotos, por favor. Vean ese eritema. A ella se le colocó hidroxiapatita de calcio.
y ella hizo ese eritema por cierto tiempo. Aquí coloca el diprospan, sí, el diprospan también sirve. Lo que pasa es que todos tienen nombre en cada país diferente. Pero básicamente es, en este caso, tengo, a mí me gusta el uso del Depomedrol, porque al ser de depósito yo no tengo que estar pinchando al paciente seguido, me va a durar 4 días. Entonces va a estar mucho más cómodo. Ahora el diprospan, pues sí funciona. Vean cómo ella tiene ese eritema y ella se tomó su foto, esta es una foto que ella se toma y me dice, mira lo que yo tengo. Y claro, aquí lo que se hizo fue esperar y en cuestión de 2 semanas desapareció. ¿Qué pasa? De ese lado estaba un poco más superficial. Y lo otro, las actividades. Una vez coloqué para un profesor, estábamos haciendo una demostración, y la paciente que él llevó, pues se fue a la playa, se inflamó y me llamó el profesor diciendo, mira, pero mira lo que le ha pasado a esta mujer. Y le pregunto, dígale si se fue a la playa. Sí, colóquele el Depomedrol y se acabó el problema. El detalle está en que se inflama más o se acuestan a dormir y no tienen cabeza con cierta posición de Fowler. Entonces, eso es algo que de alguna manera a nosotros nos va a hacer, no puede generar problemas, porque el paciente siempre va a estar a favor de él. Nunca va a decir que no, que hizo una cosa que no se debía hacer. Ahora, en este caso, por ejemplo, en este caso hay edema, pero si se dan cuenta, no existe, no se ve rojo. La paciente se toma la foto y me lo envía. Y esto pasa, de cada 15 pacientes más o menos, una persona lo hace. Y en los 2 casos fue con hidroxiapatita de calcio, aunque me ha pasado también hialurónico. Lo que pasa es que para párpados mucha gente no va a estar de acuerdo, pero a mí me ha ido muy bien haciéndolo con ciertas especificaciones. Sin embargo, puedo tener para la parte inflamatoria otras cosas. Vean esta rayos X de tórax. En el 2019, Han, en Análisis de Medicina Transnacional, en esta revista, él publica algo que dice una paciente que 72 horas después de la inyección de ácido hialurónico en los labios mayores vulvares, comienza a tener dificultad respiratoria y le hacen esta rayos X de tórax donde veo estos infiltrados algodonosos y más aún le hacen la tomografía y vean estos infiltrados algodonosos que después colocándole esteroide cambiaron. Hay una reacción de hipersensibilidad retardada y eso ocurre. Y colocan no solamente eso, ha habido fiebre, tos, disnea en ese estudio que tienen allí y generalmente se comporta de manera diferente, pero son análisis aislados. Y todos estos análisis aislados, la gente va a decir, a mí no me va a pasar. Pero al final, ¿qué es lo que normalmente se hace? Esteroides, la gente se recobra. Entonces se siente mejor, se recupera. ¿Qué pasa con todas estas cosas? De alguna manera, la gente puede creer que no existe ningún tipo de problemas con todos los medicamentos, con todos los rellenos, como por ejemplo el Juvederm, que tiene cualquier cantidad de estudios, pero también los tiene. Entonces, no estamos exentos porque no somos exactamente iguales. La otra cosa tiene que ver con, y esto no sé si ya entró, no, hay un amigo mío que es microbiólogo, que le pedí que estuviera aquí porque da pie para hacer charlas solamente de la parte de infecciones, algo que tiene mucho tela que cortar. Pero la gente tiene miedo de los biofilms. Y en el momento que se colocan, el detalle, y eso lo dicen todos los artículos, debemos tratar de usar una técnica séptica. La cobertura antibiótica por inyección puede ser inclusive utilizando ciertos antibióticos tópicos que penetran bastante, eh, pero no sabemos qué tanto. Por aquí me están preguntando, ¿en qué casos es importante realizar una resonancia magnética? En los casos en los cuales tú estés pensando en algo de origen, ya lo vamos a ver inclusive un poquito más adelante, pero por ejemplo para los rellenos que no son temporales, para los rellenos permanentes es importante porque la resonancia magnética se ve el líquido que ellos atraen y tú puedes usar también tomografía, pero la tomografía es más para la parte
ósea, mientras que la resonancia magnética ve más la parte blanda. Y yo complementaría no solamente la parte de resonancia magnética, sino también con ultrasonido, que lo puedes tener en tu consultorio. Ahora, cuando nosotros buscamos en la parte de etiología, prevención y manejo de complicaciones infecciosas de los fillers, lo que hace más hincapié es básicamente en la prevención. Pero hay detalles que nosotros no podemos hacer. Por ejemplo, en este caso fue una paciente que me refirieron que tenía, después de haber colocado ácido hialurónico a nivel facial, y si ustedes observan, vean cómo ella tiene un gran edema y sí se hizo una resonancia magnética y vean cómo todo esto blanco que se encuentra aquí, que va desde la base nasal hasta la fosa temporal, era edema. Y pus, y eso que tenía allí era pus. Ubipus ibi evacua. Eso es lo que me decían a mí en la escuela de medicina, por historia de la medicina, todo pus debe evacuarse. Y la paciente se mejoró. Se cultivó, se colocó tratamiento. Me preguntan aquí qué caso aplicó la paciente con edema palpebral. Esperar. Y cuando la paciente se desesperó mucho, le puse su depomedrol y se acabó. 40 miligramos intramuscular. Entonces, ¿en qué casos coloco resonancia? Cuando yo sé que el paciente no tiene ningún implante, no tiene ningún problema para entrar, pero aparte de eso, cuando sé que el paciente, quiero determinar si existe alguna otra cosa. Por ejemplo, aquí tengo una gran cantidad de inflamación. Se sabe que la infección por biofilm necesita 32 veces más antibióticos que el resto de las infecciones normales, lo cual significa que necesito mayor cantidad y mayor tiempo. Y para eso hay que buscarse un infectólogo de confianza que te dé ese soporte. Cuando nosotros buscamos el rol de ellos en la parte de los fillers, este estudio estaba bastante interesante, el 2010, donde ellos hicieron ellos dicen que existen varias cosas. Yo tengo bacterias a la superficie, se forman microcolonias, aquí están las bacterias, se forman las colonias, se madura el biofilm, esta es de otra revista, pero el dibujo me pareció espectacular, y luego una dispersión. Y el biofilm es como una especie de mucopolisacárido en el cual ya se encuentran, hay unas muertas, pero otras viven, pero es difícil penetrar allí. Hay ni vasos sanguíneos que lleguen, la difusión del antibiótico es menor, hay que pensar también en antibióticos, por ejemplo, dicen, vamos a colocarle micacina, pero resulta que la disponibilidad de la micacina es básicamente a nivel sanguíneo, no se mete en el tejido. Entonces, por eso es bueno la asesoría de una persona que sepa de eso, un microbiólogo, un infectólogo. Y bueno, obviamente la dispersión. Y en ese caso, la gente de este estudio, Scientific Report, que es publicado en el año 2017, hizo algo interesante. Ellos hicieron un modelo in vitro donde le colocaron silicona en la parte superior, inyectaron agar, colocaron ese reservorio que ustedes ven allí de bacterias, simulando las bacterias normales de la piel, y luego hicieron punciones seriales, 5 puntos en una, lineal en otra, con líneas continuas, y en forma de abanico. Y oh sorpresa, se dieron cuenta que la forma de abanico es la forma que tenía tenían varias cosas. Ellos utilizaron agujas 18, agujas 21, agujas 25 y agujas 30. Y se dieron cuenta que mientras más pequeña es la aguja, menos infección hay, menos colonización hay. Y mientras menos trayectos se hagan, hay menos colonización. Y eso es algo que nosotros podemos ver aquí. Vean cómo esta paciente tiene un aumento de volumen importante, pero el paciente refiere en este caso, hay un edema, hay dolor, calor, rubor y tumor, e impotencia funcionalmente el ojo se cierra. Entonces allí yo debo pensar en que tengo una infección. ¿Y cómo lo complementas tú? Haciéndole una hematología, donde tú ves que tiene un problema infeccioso también, si lo quieres comprobar. Y generalmente es un problema bacteriano. ¿Qué tipo de bacteria? Ahí ya las características lo dicen especialmente cada uno. Ahora, me pareció interesante esto porque esta doctora, Lepre Gottfried, hace
este estudio que dice que no hay pruebas que las bacterias, el biofilm de las bacterias cause los granulomas. Y eso es algo interesante porque parece que de alguna manera la gente está sobrellevando esto como dándole mayor importancia o diciendo que la mayoría de las infecciones que ocurren es porque tienen este biofilm. Y en mucho de lo que ella coloca no hay biofilm. Y es interesante saberlo. Este es lo que ellas colocan, cómo se forma el biofilm, cómo sale. Por ejemplo, está muy bien descrito en los casos de Pseudomonas aeruginosa. Y está más descrito en los casos en los cuales hay rellenos como el silicón, el dimetilpolisiloxano. La gente que tiene tendencia a hacer esto, hay un problema desde el punto de vista inmunológico que lo permite. Porque alrededor de esas zonas, porque hay inflamación continua, sí puede haber la parte del biofilm. Pero en ese estudio ella dice que existe una posibilidad que la gente está diciendo más casos de los que son y le echan la culpa al biofilm y se quitan ese problema de encima. Cuando posiblemente lo que ocurre aquí es un caso más bien de hipersensibilidad retardada que se comportan como esta parte de rellenos permanentes. Los rellenos permanentes, en este caso, a esta paciente le confían como tiene los labios mucho más grandes de lo normal, tiene el labio superior también mucho más largo, el surco nasogeniano generalmente se ve extraño, que tiene muy parecido a lo que es las fascias de la almohada, o en este caso, las dos pacientes se retiraron, pero quedan secuelas. Vean cómo ella le colocaron a este nivel y yo se le saqué poliacrilamida. Y esa poliacrilamida, esta paciente está mucho mejor, pero el nivel de inflamación era muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Igual miren el electropion que hace. Hay retracción a este nivel. Y en el caso de esta paciente, ella estaba mucho mejor, pero el nivel de inflamación era muy grande. Estos pacientes tienen que infectarse más. Y son pacientes que así como se inyectan eso, se inyectaron hace 10 y 20 años y no lo sabían, pues ahora se quieren colocar hialurónico y ahí sí se pueden infectar. ¿Por qué? Porque estás pasando la barrera cutánea. Y lo vamos a hablar un poquito más adelante. La complicación que todo el mundo teme y todo el mundo está estudiando para ello es qué pasa si hay ceguera, si hay necrosis cutánea, si hay úlceras. Y esa ceguera, fíjense en este caso, por ejemplo, cómo existe una zona a nivel de la frente donde toda la zona está necrótica. Y cuando existe esa zona que está necrótica así, significa que tuve una afectación. Y generalmente esta zona es una zona de peligro. ¿Por qué? La mayoría de los vasos tienen circulación terminal y son muy finos. Y a ver, lo que es nariz y boca es impresionante. Ahora, la arteria facial tiene una gran cantidad de ramas. Vean cómo pasa muy bellamente a través del surco nasogeniano. Y yo tengo allí posibilidades de pincharla. Me están haciendo aquí una pregunta. Dice, hay una paciente que se le puso fili en el entrecejo y cada cierto tiempo hace eritema leve y mucha inflamación. Un antihistamínico por varios días desaparece, pero vuelve. ¿Es mejor no colocarse en otro lado? Sí, sería interesante verlo, porque puede ser que esa paciente sí tenga algún biofilm allí o tenga algún problema inmunitario. Muchas veces es bueno referirlos a... Yo tengo, por ejemplo, dos pacientes que tenían inflamaciones y al final las pacientes, una tiene lupus, la otra no sé, pero una la diagnosticaron con lupus. Hay un evento basal, así como tuve una paciente con necrosis cutánea, y las pacientes tenían un problema de hipercoagulabilidad. Y era así, tenían que tomar medicamentos para que su sangre cambiara. Pero en este caso, es preferible no colocarle nada y estudiar eso que está allí. Hacerle sonografía, se puede hacer resonancia magnética, pero con sonografía se puede decir mucho y consultar un infector. Ok. Esta imagen la vi en una presentación del doctor Francisco Pérez Atamoros y me pareció interesante porque hablo del sistema vascular poligonal nasal. Vean cómo tengo un doble sistema, un sistema externo y un sistema interno. Y este sistema interno que está aquí es un sistema terminal, donde los vasos sanguíneos son muy pequeños. Y vamos a ver algo un poco más adelante de lo que implica el hecho del relleno.
La mayoría de los problemas que tengan a nivel del... Aquí dice, por favor coloca la lámina anterior. La lámina anterior. Ahí está la lámina anterior. La mayoría de los rellenos que están... O sea, vamos a pasar ahora. Ok. La mayoría de los rellenos, los problemas van a este nivel lateral, en la comunicación entre un sistema y otro. La mayoría he visto que están laterales, no tanto en la punta. Pero eso que implica hacer tener mucho cuidado en el momento de la colocación, sobre todo si lo voy a colocar con aguja, porque las agujas pinchan y al pinchar me meto dentro del vaso, hay que aspirar. Puedo aspirar una vez, pero cuando estoy poniendo ya el hialurónico, lo que sea, y voy a volver a aspirar porque puse una parte, la aguja está llena de hialurónico y por más que yo aspire, eso va a tardar en salir. Entonces, hay un truco, es colocar un poquito de aire en el momento que pase para ver si sale, pero ese aire también se lo pudiese pasar, entonces tenemos como una especie de dilema, ¿no? Y el otro detalle aquí es que cuando tú buscas Plastic Surgeon Fillers, lo primero que sale es los rellenos cosméticos pueden causar ceguera. Entonces ya nos deja a nosotros una puerta abierta que esto es algo que la gente está buscando para hacer show. Preguntan aquí si una paciente tiene tiempo en los glúteos con biopolipio y se les quiere retirar conveniente una zona o una resonancia, las dos. Porque una cosa te da una evidencia y la resonancia te da otra. La resonancia te dice cómo está el asunto de manera global y la sonografía te da la parte de eritema y de inflamación y de ver tú si se puede hacer algo o no. Pero eso depende. Esto es para hacer una conferencia aparte, pero seguimos con la parte de la parte facial. Este es un estudio de ISAPS, hay un artículo de ISAPS que hablaba específicamente de esta parte y vean cómo tengo inyección en cualquier parte, tanto en el nasogeniano como a nivel en la frente. Retrógradamente puede haber una oclusión ocular. Y esta es la complicación más temida, porque tú puedes manejar una necrosis cutánea, pero nadie quiere perder un ojo. Y a este caso, la gente dice, oye, yo me lo voy a quitar porque para mí la cánula es lo mejor. ¿Qué es mejor, una cánula o una aguja? Hay ciertas zonas donde la aguja es mejor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a nivel superficial de los labios, yo tengo un mayor trayecto fibroso. Entonces, entre la piel del labio, para hacer, por ejemplo, el filtrum, yo prefiero utilizar una aguja. Me voy pegado a la piel. Pero para meterme en otras partes, prefiero utilizar, en este caso, la cánula. ¿Por qué? Porque pues, es más flexible, porque la punta es roma, siempre y cuando tenga un diámetro menor a 27. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros vemos esto, lo que nos venden es que la aguja es atraumática, la cánula es atraumática y no tiene ningún problema. Sí puede tener problemas. Y dice, no tiene dolor. Sí va a tener dolor, porque una cánula es roma y hay cierto nivel de desgarro, aparte que eso es algo personal. Hay gente que les duele. Pero fíjense una cosa, si nosotros hacemos, como lo de la vez anterior, hacemos un solo pase con un orificio o hacemos varios pases con varias agujas, yo voy a tener mayor posibilidades de infección. Y esto es lo que me dicen a favor de utilizar la cánula. Yo debo pinchar varias veces con la aguja, pero pincho una sola vez con la cánula y con la cánula yo me muevo por dentro. Pero también acuérdense del estudio aquel in vitro donde al hacer varios trayectos también tengo posibilidades de infectarme. Al final, lo que ellos dicen es que menos punciones me genera menos infección. Y esto lo coloca Wagner en el 2016. Dice que sí, que eso es cierto, pero también dice algo interesante, y lo dicen otras. Gottfried dice que nosotros no nos vamos a quitar por más que nosotros limpiemos. ¿Por qué? Porque la piel tiene bacterias. Hay una microbiota intestinal, hay una microbiota a nivel cutáneo, hay una microbiota oral. Hay diferentes tipos de bacterias. Tenemos gran cantidad de bacterias y unas que ustedes no han visto el nombre, que yo tampoco me entero que tenía eso. Pero entonces tenemos también a nivel de las glándulas sudoríparas y de las sebáceas y del pelo. Y esos no los vamos a poder quitar ni con clorexidina, ni con alcohol, ni con nada. Entonces existe la posibilidad. Y si la persona, por ejemplo, tiene
bacterias meticilino resistentes, pues obviamente va a hacerte la infección, porque hay un problema de del microbioma de la piel. Eso tiene que ver inclusive con la dieta, cómo se baña, qué usa, qué no usa, dónde está. O sea, eso es, como les digo, es un tema para hablar solamente de esa parte. Pero para irnos a la parte de cánulas, trayendo otra vez, yo puedo tener un daño entrando dentro del vaso o puedo tener un daño por oclusión, simplemente porque la apreté y eso implica que el momento que lo coloque, yo debería colocar pocas cantidades y debería hacerlo de retrotracción, hacia atrás, no ir hacia adelante realizando eso. Este estudio está muy interesante. Se llama El lado oculto de las lesiones de cánula. Me hizo la nota el doctor César de la Rosa, se le agradece, debe estar por allí, donde fíjense cómo estos lo hicieron en cadáveres, unos residentes de cirugía plástica, y si yo tenía un ángulo de 10% con el vaso, no había problema. Pero si yo tenía en la unión que llama punto de la axila, la unión de una arteria con otra, en ese ángulo yo puedo perforar. Y utilizaron cánulas 25, que fue lo más interesante, que es la cánula que yo más uso. Dicen que cánula 27 perfora mucho más fácil, pero puedo, estas grandes, dice, se parece a la lámina de clase de perfilado de aumento labial, es la misma. 90 grados, también la puedo dañar, y lo que llama el punto del codo, donde hay una inflexión. Y eso es una arteria temporal. Pero eso me puede pasar en otras arterias, como cuál, por ejemplo, como la arteria labial. Y aquí ellos colocan, en este estudio, Kraus, Hirsch, Infanger y Kraus, en el 2020, hay algo que ellos le dicen, la anatomía vascular de un paciente puede ser importante porque posiblemente tenga alguna anomalía, algunas ramificaciones específicas, pero también las propiedades físicas del relleno pueden ser. ¿Y qué tiene que ver con esas propiedades físicas del relleno? Que el material hiperosmolar hace un daño endotelial y por parte de capilares, las colaterales no compensan la oclusión. Y por ese caso, en casos como estos, yo puedo favorecer la parte colateral utilizando oxígeno hiperbárico. Entonces, por esa razón es mejor. Fíjense en este caso, esto fue un filler y le coloqué hialuronidasa, pero vean cómo queda después. Hay ciertas secuelas, estos a los 3 meses, y fíjense cómo en esta zona todavía hay un adelgazamiento. Claro, de este lado que hay hialuronidasa, de este lado no. También hay otros estudios que dicen que después que tú lo colocas, pues el cuerpo vuelve otra vez a generar su propia hialuronidasa. Pero es algo que te deja pensando. Y si nosotros buscamos, por ejemplo, en este caso de esta chica, vean el grosor de la labial. Está profunda, sí. Es aquí cómo sale la arteria facial y se desprende la labial superior. Y en este caso, en esta arteria en especial, cuando nosotros comparamos el diámetro de una aguja con el diámetro de la arteria, nos damos cuenta que una cánula, vamos a ver que la cánula es mucho más gruesa que la arteria. Entonces también la podemos dañar. Por eso, y voy a colocar la anterior, cuando colocamos labios, nos tenemos que ir en esta parte, no precisamente arriba. Porque arriba ya tengo que ver, si yo me voy aquí arriba, tengo que irme mucho más superficial. Y eso digo, una base de la parte del perfilado de aumento labial. Así que Dunia, exactamente, y la idea es esa. Y la otra cosa que también dicen que se coloca hialuronidasa endovenosa. Esta misma gente dice que no existe evidencia, solamente, la evidencia solamente experimental y no debe ser ofrecido para nuestros pacientes. De hecho, cuando se coloca hialuronidasa, los estudios han colocado que la hialuronidasa pasa a través de los vasos sanguíneos en zonas ocluidas y mejora todo, pero es local. Este señor es el doctor Francisco Pérez Atamoros, dermatólogo mexicano, especialista en la parte cosmética, y fue la primera persona que puso toxina botulínica en países de habla hispana en Latinoamérica. Y él, en una conferencia de él dio este protocolo. Y se lo agradezco mucho, donde habla de la hialuronidasa diluida y sin diluir. Vamos a hablar un poco más de la hialuronidasa más adelante, pero son mínimo 3.000 unidades. Parches de nitroglicerina, pero me dan hipotensión. Nitroglicerina sublingual, pero me dan hipotensión. Aspirina en tabletas para disminuir la parte de coagulación, de adhesión plaquetaria. Compresas calientes para favorecer que en esa zona exista una mayor difusión, una mayor generación de colaterales. La cámara hiperbárica
Y el protocolo oftálmico. El protocolo oftálmico es algo que él colocó, hay que tener un oftalmólogo de referencia. Y ese oftalmólogo de referencia debe hacer ciertas cosas. Y esas ciertas cosas, y esto es gracias a la sugerencia del doctor, está el estudio Masters, que es un estudio que fue aceptado el 10 de marzo de este año. Y ese estudio es por unos oftalmólogos mexicanos, donde la palabra Masters es un algoritmo. Y esto no es que lo vamos a hacer nosotros, esto es para que lo hagan los oftalmólogos, pero ustedes tienen que saber en qué se están metiendo. Y Masters significa, tenemos que hacer maniobras físicas oculares. Si yo aprieto durante 10 a 15 segundos, el efecto de las diferencias de presión hace muchas veces que los émbolos se puedan mover. Y para eso utilizamos, eso es un lente que tienen los oftalmólogos para ver cámara anterior, etcétera. Creo que es ese. Porque eso, esta cuestión de los oftalmólogos son un rango aparte de la medicina. De algo muy pequeño, hay como 200 especialistas por una cosa tan chiquita como el ojo, pero es cierto y es verdad y hacen falta. La otra cosa es, hay que hacer una paracentesis. Observen esto, es con una aguja número 27, se meten en el ojo y dirán una parte porque hay un aumento de presión. Y colocan a la paciente en posición de Fowler. Obviamente esto ya estamos hablando que se debe hacer con un oftalmólogo. Pero no solamente hay que hacer eso, sino que también hay que colocar hialuronidasa y se coloca administrada por su orbitario. Y en este caso, colocan de 150 a 200 unidades, en 2 o 4 mililitros, porque si no pueden hacer un síndrome de compartimiento orbital. La inflamación es tal que empieza el paciente, no solamente porque se ocluyó, sino porque hay un edema residual. Y ese edema va creciendo. Que a veces hay que hacer tenotomía, que es un corte que se hace en la parte lateral, para que la presión en toda la zona baje, porque existe una especie de anillo que aguanta todo el ojo y es rígido. Pero así como también se hace eso, debemos colocar esteroides endovenosos, ve que ya está empezando a aparecer la palabra Masters. Metilprednisolona, 1000 miligramos, estamos hablando una dosis bastante fuerte, que de paso me puede dar hipoglicemia, tengo que estar muy pendiente porque es una de las que puedo ocurrir allí. Y reducción de la presión intraocular. ¿Cómo se hace eso? A través de utilizar timolol en gotas, acetazolamida, Diamox y el manitol, con todo lo que conlleva los diuréticos, en este caso, que me pueden hacer que el paciente pues me caiga en un desequilibrio electrolítico. Y oxígeno suplementario. Estamos hablando con cánula, estamos hablando de cámara hiperbárica. Y en este caso, para cámara hiperbárica, se da durante 14 días, 2 horas, para que exista una mayor oxigenación de la zona. Entonces, en casos como este, donde tengo zonas de necrosis, yo debo correr, y en este caso la parte de la cámara hiperbárica está muy bien, debo colocar hialuronidasa, debo hacer todos los protocolos específicos, porque esto ocurre, vean cómo hay necrosis, hay edema, hay inflamación, y eso es lo que veo agudo en el momento. Sin embargo, hay algo que me dice, y esto lo vi yo, el doctor timepierce.com, yo estoy suscrito a LinkedIn y sigo a gente que que hacemos lo mismo. Tenemos que ver con la parte estética, oftalmólogos, cirujanos plásticos, médicos estéticos, dermatólogos, etc. Y es importante porque dice, hay que estar pendiente porque se sobrediagnostica una oclusión vascular. Y a mí me pasó con una paciente que le coloqué un relleno y hizo un hematoma en el labio. La mujer andaba atacada porque decía que eso le molestaba, pero cuando te dabas cuenta, había pues llenado capilar, no había dolor, solamente estaba inflamado y mejoró. Pero es importante ver si no es un hematoma lo que tiene el paciente. Porque si es un paciente informado y ha leído todo esto, pues ya sabemos lo fácil que es Internet para todos. La otra cosa que vemos es la parte del efecto Tyndall. El efecto Tyndall es un efecto físico donde si nosotros tenemos una solución coloidal y pasamos una luz a través de él, por el efecto del coloide va a haber una difracción de esa luz en esa zona. Pero aquí la cosa cambia porque el efecto Tyndall implica que tengo un gel oscuro, un gel que toma el color de donde está, y cuando tú lo inyectas en un sitio, como no le llega ningún tipo de luz, se ve azul. Entonces vemos algo como esto, una mancha. Y esa mancha a veces el paciente le fastidia. ¿Y por qué ocurre específicamente en ese sitio esa mancha? Porque ahí no hacía falta.
Y no hacía falta, ¿por qué? Porque lo que ahí tengo la piel demasiado delgada. Cualquier cosa que yo ponga me va a cambiar el color. Y más si yo tengo una reducción de la grasa que está entre la piel y el párpado. Lo que veo es el color del músculo, que de por sí es oscuro, y le coloco algo que es más oscuro, pues se va a notar más. Entonces, para esos casos, la gente coloca hialuronidasa. Vean cómo aquí se ve coloración azulada, bultos de color azulado, y eso generalmente tomado de libros, ocurren en los casos en los cuales los pacientes realmente es una zona de hipercorrección. ¿Qué hay que evitar? Hay que evitar superficializar los rellenos. Los rellenos transparentes no se deben colocar superficial. Están hablando que hay casas comerciales que dicen es lo mejor. Si no le quitan el color transparente, realmente no va a pasar otra cosa. Y puedo obtener, y la mayoría de los ácidos hialurónicos en este caso, tienen poca cantidad son muy ávidos por agua. Entonces, el efecto de llamar agua, lo que me va a generar en ese caso específico es, lamentablemente, un mayor edema y una mayor coloración de color oscuro. Y considérese hialuronidasa, sí, porque en el párpado inferior tengo menos grosor. La otra cosa que tenemos también importante es la activación herpética. Así como existen infecciones normales, también tengo activación por herpes. El herpes se puede activar. ¿Por qué? No se sabe. Pero fíjense que si tiene que ver por el trauma, o utilizamos láseres también ocurre lo mismo. Y si el paciente dice que en la zona que le vas a aplicar tiene o tuvo herpes, háganle tratamiento preventivo y quítese un problema encima. Porque si no, va a decir que eso le salió porque usted se lo hizo y lo va a hacer responsable de eso. Cuando nosotros buscamos, en este estudio, por ejemplo, que es del año 2012, ellos colocan, fíjense, un caso que les ocurrió donde al colocar relleno con hialurónico salió el herpes. ¿Coincidencia? ¿No coincidencia? O sea, lo cierto es que lo único que tienen en común es eso. Ahora, ellos colocan 3 tipos de tratamientos. Lo que llaman terapia episódica intermitente, supresora intermitente y supresora crónica. La supresora crónica es para gente que lo necesita todo el tiempo, porque le vive saliendo continuamente. La intermitente, la supresora intermitente es porque yo estoy haciendo un procedimiento específico y la episódica, ¿le ha pasado? ¿No le ha pasado? Se la hago solamente cuando se lo voy a colocar. Aciclovir es el tratamiento, 400 miligramos, vía oral, por 10 días. O, en la otra, aciclovir igual o valaciclovir, que se hace por 7 días. Y la terapia supresora crónica se toma todo el tiempo. Para esto igual, si tú tienes algo de este tipo, no te metas en problemas, solicita una interconsulta con un infectólogo y vas a ir mejor asesorado. La sobreinfracorrección, que tiene que ver con la foto del efecto Tyndall también. Hay que ver qué es lo que quiere el paciente. Porque aquí, lamentablemente, el paciente a veces no sabe qué quiere o quiere más. Y ahí viene la parte tuya como médico de decirle sí, sí, te lo voy a hacer o no, no te lo voy a hacer o hay que esperar. Yo prefiero muchas veces esperar de 10 a 15 días para poder colocar porque yo tengo un trauma en el momento que pincho. Y el líquido, en este caso hialurónico, va a aspirar agua. La hidroxiapatita de calcio no lo hace. El ácido poliláctico más bien se desinfla, no lo hace, no va a tener eso, pero hay que tenerlo presente. Y luego uso de más rellenos de hialuronidasa, obviamente. Si lo necesita o no lo necesita. Casos como estos, donde esta chica se colocó en los labios y tiene una cara un poco rara, se ve como carita de pato. Y la hialuronidasa lo que hace es que rompe la cadena de ácido hialurónico en 2 partes, el de glucurónico, y rompe las cadenas. Y en el momento que lo hace, pues depende del tipo de hialuronidasa. Yo tengo esta que es de origen ovino o la que es de origen recombinante. Y la que es de origen ovino la pusiste bien una vez, pero la segunda vez te va a hacer reacción inflamatoria. La posibilidad es mayor. Lo utilizan mucho los oftalmólogos y en el caso de ciertos países, pues tenemos las recombinantes que son mejores. Pero ojo, después de colocarlo, hay gente que puede ser muy alérgica. Y fíjense cómo se le puso el ojo a ese hombre. Y eso es por colocación de anestesia para hacer un bloqueo a nivel del ojo. Cuando nosotros vemos la parte de hialuronidasa, este artículo de 2016, ¿qué pasa en este caso? Quedan fragmentos de hialurónico y esos fragmentos, una vez que se activan
el cuerpo vuelve otra vez a generar en esa zona. Entonces, teóricamente no hay tanto problema. Pero si yo tengo poco colágeno, pues obviamente el nivel de reposición no va a ser el mismo. O sea, hay que estar muy pendiente. El otro Patty Tracy, que está en LinkedIn, el 15 de mayo de 2019 publicó que cada frasco tiene 1500 unidades. Y es lo que utiliza para hacerlo concentrado. Hay protocolos donde tú lo colocas en 10 cc, en 10 cc y te da 75 unidades por cc y tú lo vas colocando como tú quieres. Otras, cuando quiero más cantidad, coloco 1 mililitro de diluyente, agarro 0.2, que son 300 unidades, y yo sé que esas 300 unidades, a su vez, yo la puedo subdividir en más partes. Entonces, yo puedo agarrar ese 0.2 y colocarle, diluirlo un poco más para que me dé 75, o lo puedo hacer más concentrado. Depende de lo que yo necesite. Hay dos esquemas. Hay otros estudios donde que hablan de dos esquemas. Un esquema rápido, donde tengo por lo menos de 100 a 300 unidades de colocación, y un esquema lento, donde yo voy a colocar dosis menores a 50 unidades. Y yo voy a esperar. Al colocar dosis menores a 50 unidades, lo que hablan es que hay menos inflamación. Entonces, al haber menos inflamación, pues el paciente es más llevadero. Vean esta chica que le colocaron en el párpado inferior, y se lo colocaron muy superficial, solamente en el área del párpado, donde no se debe colocar, porque también voy a colocar un edema palpebral por oclusión de los vasos linfáticos, específicamente en esta área. Mejoró después de la colocación de 4 sesiones, separadas 3 semanas de cada una. Yo le colocaba alrededor de unas 20, 15, 20 unidades de hialuronidasa, y lo fui llevando poco a poco, y le fue mucho mejor. Para la parte tardía ya pasa parte del defecto cutáneo. Si con algo bajo hay injertos, pueden quedar zonas necróticas, zonas cruentas, y el tardío es entre comillas, porque a veces en 3 semanas ya empiezan a cerrar, o sea, cerraron. Le agradezco esta foto a la doctora Zappellini, donde hubo un caso de necrosis, y vean cómo, esto fue después de ya 2 semanas, cómo llega la anulación. ¿Qué se utilizó en ese caso? De todo. Se le colocó biofotomodulación, se colocó plasma rico en plaquetas, si funciona, si sirve, plasma rico en factores de crecimiento, hay formas de sacarlo. Se le hace biofotomodulación, que es el uso de luz roja. ¿Y por qué se basa esta biofotomodulación? Porque yo sé que cuando tengo longitudes entre 600 a 650 y de 900 a 950 nanómetros, los fotorreceptores celulares me sirven para sanar heridas, reparación tisular, baja la inflamación hasta en un 50-60%, y también puedo tener dolor neurológico, y me sirve para mejorarlo, para que no hayan problemas. Entonces, es una herramienta que tenemos, así como otros láseres en forma de focalizados, el CO2, por ejemplo. Los granulomas. Es interesante hablar aquí porque dicen que el masaje intragresional va a mejorar, pero hay granulomas que salen tardíos. Hablan que la colocación de esteroides, de hialuronidasa, si se corta o no, si se reseca o no. Están preguntando aquí si es LED o láser, las dos, tanto LED como láser, el efecto básicamente es el mismo. Porque el efecto, lo que pasa, aquí la diferencia va a ser la parte de la potencia. Yo puedo utilizar luces LED rojas, o puedo utilizar un láser CO2 desfocalizado que me genere calor, y el efecto va a ser muy parecido. Simplemente cuestión de dosificación. Pero hay láseres específicos para eso, donde tengo una potencia mayor, y básicamente, como dice el amigo Esteban Fortuny, tiene que ver con la parte de dosificación. Tiene que ver con la parte de la cantidad de energía que tú le colocas. Y eso tiene también un parámetro específico. Ok. Hay que considerar biofilm si no responde al tratamiento. Hay que considerar siempre la parte de infección y tener, como les digo, en un backup una persona que sepa la parte infecciosa, porque puede manejar otras cosas mucho más. Ahora, la gente te dice cuando pregunta, pero es que esa paciente yo se lo puse hace un año, ¿y cómo va a tener ahora? En el 2015, estos doctores en Dermatology Reports colocaron efectos adversos mediados por ácido hialurónico en inmunidad retardada. Y esto es algo interesante porque ellos colocan 5 pacientes que le colocaron cualquier cantidad de cosas normales,
muy estudiadas, y resulta que comenzaron a tener problemas. Y fíjense, cosas como 112 días de latencia, un mes, un año completo. Entonces, lo que se cree es que hay un mecanismo personal de una especie de hipersensibilidad retardada, donde lo que tú le colocas se comporta como lo que normalmente hacen los rellenos permanentes. Y eso tendrá que ver con problemas desde el punto de vista inmunitario de la persona. Esto es lo que ellos colocan. Vean cómo hay zonas de inflamación e inclusive cuestiones de granuloma. Por eso, para casos como estos, donde tengo un nódulo, hay que hacerle una sonografía. Si ustedes ven que tiene las características de un hialurónico, simplemente pinchándolo resuelven el problema. Ahora, si ustedes ven que es diferente, y eso me ha pasado, una vez llegó una paciente con algo así, diciendo que le había colocado polímero y le había colocado realmente fue colágeno, simplemente con el hecho de aspiración se le quitó el problema. Entonces hay que tenerlo muy presente. Y tardío, pues, aquí volvemos a los láseres, las cicatrices hipertróficas. Puedo tener una cicatriz se pone hipertrófica y cuestión de un año deja de serlo, o yo voy a tener una cicatriz que después de ese tiempo, volverse un queloide. Y ahí sí, esteroides de depósito que mucha gente está en contra de ellos, porque los coloca muy superficiales, coloca lo superficial, tengo atrofia del tejido, no lo se coloca profundo. La homeopatía ha funcionado, a mí me ha funcionado, hay gente que no confía en ella, pero a mí sí me ha funcionado. El uso de la colagenasa ahora, cuando se utiliza todo esto, colagenasa, lipasa, hialuronidasa, sí funciona, sí mejora, pero arde muchísimo. Láseres de colorante pulsado, no en todas partes lo hay, que en República Dominicana, por ejemplo, no lo hay, pero va muy bien. Yo he utilizado láser de Thulium de 1927 y láser de CO2 y ha ido muy bien, pero hay que ser más o menos constante y lo hago generalmente asociado a la parte de homeopatía. Hay otras cosas más que se pueden usar. Y algo tan importante como un factor psicológico. ¿Por qué? Porque a veces todo esto que ocurre porque la paciente se está sobrellenando, está haciendo cosas más grandes, está colocándose más de lo que debe. Por ejemplo, fíjense en esta caricatura, es una caricatura, pero me pareció muy interesante porque las pacientes están atiborradas de producto, pero ellas se sienten bellas y se ven bellas. Me está preguntando aquí si el láser de picosegundo se puede. El láser de picosegundo, el efecto que tiene, teóricamente sí, porque hace una remodelación. Lo que pasa es que el láser de picosegundo me va a hacer, lo que va a hacer es de alguna manera, microexplosiones, hay mucha energía y eso va a hacer una remodelación de la zona. Sin embargo, a veces se hace para remodelado solamente, pero eso depende. Bueno, eso es para hablar específicamente de cicatrices y láser y eso es un tema largo, pero sí se podría. Mejora mucho la textura y todo. Pero para casos grandes sería interesante revisarlo. Cuando nosotros vemos aquí pacientes, cómo se sienten ellos las pacientes ellas se ven bellas y se creen bellas, pero es que no lo son. Y ese cuento del traje nuevo del emperador, o sea, la gente ve una cosa, pero hasta que llega alguien que le dice, mire, pero usted no se ve bien, entonces se dan cuenta. ¿Y esto por qué ocurre? Porque hay una influencia muy grande del Instagram. Ya vimos lo que el periódico ABC dijo, la gente cree que Instagram es lo normal y no lo es cierto, todas las fotos son retocadas. Y muy importante, este estudio de Dornelas, brasileño, en el 2019, hablaba mucho de lo que es la parte dismórfica corporal. Y le voy a echar un cuento. De cada 10 personas que van a su consulta, 1.5, llevémoslo a 2, tienen problemas. En la población general es de 1 a 2% en la parte de revisión. En la población general, lo que tienen que ver problemas de dismorfofobia. Pero en la gente que tiene que ver con la parte estética, sube desde el 8 hasta el 16%. Entonces, ¿eso qué implica? Que de cada 10 pacientes, por lo menos 2 tienen un toque en el cerebro. Y ese toque, nosotros podemos ser responsables de lo que les va a pasar si le seguimos llevando la cuerda. Ahora, ¿cómo le vas a decir al paciente? Mira, usted tiene un problema psicológico, ya es bien difícil decirlo. A veces es bueno hablarle de otra cosa o simplemente negarse y decir, mira, yo llego hasta aquí, este es mi límite. Vean cómo esta chica, ya lo colocamos en la clase de la parte de labios, vean cómo lo lleva a un nivel extremadamente grande, pero ella se cree bella
Y esto es lo que llaman la maldición de la cara de almohada o cara de nalga, donde vemos que la gente tiene una frente que es prominente, una nariz ancha, una cara de platillo volador, la cara se le ve como hinchada, mejillas de ardilla, labios que parecen de salchicha o de pato y mentón de bruja. Esta paciente, y lo bueno es que la gente se está empezando a dar cuenta, sobre todo con el hialurónico, tienen estas facies, se dan cuenta, piden que se las traten, le coloquen hialuronidasa y se vuelven así. Pasa esto. Es una persona en Nueva York que parece como un influencer o algo así, pero me pareció interesante. Y muy importante, nosotros debemos tener el concepto de los especialistas integrales estéticos. ¿Qué implica eso? Que nosotros debemos integrarnos la parte que hace estética, la parte médica y la parte quirúrgica. Hay una sinergia muy grande, porque hay cosas que se resuelven de una manera o de los dos. Lo primero, las maestrías para graduados deberían formarse y apoyarse, no hacer islas. La medicina estética debe ser, y en este caso lo digo a todas aquellas personas que estén viendo esto, que tengan algún tipo de influencia en la parte docente, en los posgrados de cirugía plástica y dermatología. Hay posgrados de cirugía plástica donde no se ve sino una sola clase y no te dan botox, sino como material complementario. Hay otras de dermatología donde no te dan nada de estética, pero estás habilitado para hacerlo. Entonces, no te dan las armas, pero te lanzan al ruedo. O sea, no vale la pena. Las sociedades deben encargarse de la educación continua. Las casas comerciales están cargando un peso muy grande, dando mucho entrenamiento, pero debe hacerse por especialistas, que las sociedades se encarguen de hacerlo. El equipo de trabajo hay que tener conciencia, porque a veces no puedo hacer todo solo. Yo no voy a hacer peloides, hidrología, cámara hiperbárica, yo no puedo hacer todo, o sonoterapia, y eso lo hace, por ejemplo, un médico estético. O llega un paciente con un nebus y hay que hacerle un láser, o llega que lo ve un dermatólogo y lo puede ver, podemos hacer un equipo de trabajo donde todos salimos ganando. Para recordarles lo que el doctor Pérez Atamoros nos dijo, y esto si hagan un screenshot a la pantalla, estén pendientes, vamos a hacerlo, hialuronidasa diluida y sin diluir, nitroglicerina, todas estas cosas hay que tenerlo presente, tengan el protocolo oftálmico, importante tener el oftalmólogo de contacto, aquí ya tenemos uno, gracias a Dios, y una cámara hiperbárica de referencia. Y vean, esta señora es de protagonista de una serie de Netflix, gracias a la cuarentena. Y vean cómo me llamó la atención su cara. Es una persona que le colocaron rellenos. ¿Por qué veo que le colocaron rellenos? Observen cómo el suco nasogeniano prácticamente está borrado, o sea, lo colocaron en un sitio donde no está, pero en la parte superior, si se dan cuenta, hay una depresión. Aquí no hay aumento de volumen. Lo hicieron solamente en el nasogeniano, entonces tiene cara de almohada. Y vean cómo el labio está relleno solamente en el borde cuando tengo una atrofia, una falta de filtro. Y fíjense cómo tengo este déficit a nivel de labio. Entonces, una persona que pudo haberse visto mucho mejor, mucho más bonita, lamentablemente la falta de criterio pues lo tiene diferente. Y esta gente se complica. Entonces, complicarse con una falta de criterio, pues la cosa no está bien. Lo cual significa que tenemos que estudiar mucho. Como dice mi amigo Rolando Aguirre, cirujano plástico, la salud de la población es lo primero. Y creo que esto es realmente lo que nosotros buscamos, que los pacientes se sientan lo mejor posible. Muchas gracias. Hay una pregunta que dice, para cicatrices hipertróficas, ¿qué homeopáticos le han dado mejores resultados en qué potencia? Yo he tenido el Traumel, he utilizado homeopatía unicista, múltiple, hay muchos tipos de homeopatía, pero en este caso, la Casa Gel tiene uno que se llama Traumel, donde tienes disminución de inflamación, porque en cicatrices hipertróficas hay inflamación, pero también tenemos otras cosas homeopáticas como el Grafites Homacol, que es a múltiples potencias también de la casa Gel. La casa Dr. Requego también tiene varias cosas. Y eso mejora. Aquí te he preguntado por qué migra un relleno. Un relleno pudiese migrar porque es un relleno que tiene, por ejemplo, los polímeros migran. Y eso hace un tipo de detalle desde el punto de vista en ciertas fases donde él puede ir yendo poco a poco, porque los sitios donde él se encuentra no están totalmente encapsulados, sino tiene que irse. Aquí preguntan, ¿qué dosis de hialuronidasa se recomienda para efecto Tindan en forma de bolitas superficiales en labios? Wow.
Significa que si se lo colocaron en labios, fue muy superficial. Entonces, la idea es colocar dosis, a mí me gustan las dosis pequeñas, dosis menores, 15 unidades, no más, y deja que el paciente vaya. ¿Por qué? Porque le va a molestar menos, se va a inflamar menos, específicamente en el sitio donde lo vas a colocar. Y está muy pendiente del tipo de hialuronidasa que vas a colocar, porque no vaya a ser que sea una hialuronidasa que de alguna manera me esté dando sea de origen no recombinante, y al hacerlo así, o por ejemplo de origen ovino, puedo generar una inflamación posterior, que la paciente se dermatice. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Lagunas? El doctor Pablo Hidalgo, doctor, muchas gracias. Ese fue mi profesor. Yo empecé a hacer cosas de estas por él. Él es el culpable de que yo esté haciendo seminarios y cosas de esas. Saludos de Guatemala. Muchas gracias. El doctor Chimensky, presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Muchas gracias, doctor. De Venezuela también. Gracias. Niurka Cedeño, cirujano plástico. Muchas gracias. Y hay muchas cosas que se pueden hablar aquí. Hay otras cosas que se pueden colocar. Nada más para efectos de infecciones, ya hay muchas cosas que podemos hacer y que podemos preguntaros. Protocolos de infección, por ejemplo. Algo. Me están preguntando, ¿qué paraclínicos pides antes de los rellenos? Generalmente lo que pido es hemograma y pruebas de coagulación. Y entre esas pruebas de coagulación yo pido TP, TPT y tiempo de sangría. Porque muchas veces los tiempos de sangría no coinciden. Entonces, ¿qué es lo que he tenido aquí? El problema que he tenido, que la gente hace de alguna manera hematomas. Y extrañamente la gente tiene más miedo al hematoma que a la inflamación. Entonces la gente no quiere tener el hematoma porque dicen que el hematoma se ve mal, se ve feo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué se le puede colocar a los pacientes después? Cremas basadas en árnica para que eso les mejore. Preguntan aquí, excelente Carlos o Vanessa, qué bueno que estés por aquí. ¿Cuándo es el próximo? Depende del señor Rubén. Vamos a ver si hacemos otros. Por ahí hay otras cosas más. El doctor Carlos Luis Vivas, tocayo, ¿cómo estamos? Gracias, dice que muy docente, Alexandra, tu presentación. Muchas gracias. Ingrid, aquí está el oftalmólogo. Muy buena charla. Esta doctora es oftalmólogo oculoplástico. Esos son los amigos que uno debe tener. En este caso, un oftalmólogo oculoplástico, un infectólogo y alguien con una cámara hiperbárica, por si acaso. Y es bueno hacer un equipo, o en el caso de algún problema uno pueda referir al paciente. Dice allí que deje su número de la oftalmóloga. Doctora, por favor, el chat es todo suyo. Dice, la hialuronidasa mejor el tiene de los 4 meses. Puede hacerlo antes. La hialuronidasa puede hacerlo antes porque a medida que tú lo colocas debes esperar alrededor de 1 a 2 semanas y en 1 a 2 semanas eso retrae. Y el efecto a veces es inmediato. Es impresionante. Para rellenos con PRP pide examen de orina. No, no pido examen de orina. De hecho, mira, para el PRP hay muchas cosas. Aquí en República Dominicana hay una cantidad de cosas, pero fíjense lo que pasa aquí. Aquí dice, rellenos con PRP. El PRP no sirve para rellenar. PRP es plasma rico en plaquetas. Para poder hacer rellenos como tal, que te duren, se hace plasma pasado por calor. La temperatura sube de 60 a 80 grados por alrededor de 15 a 20 minutos y con eso se hace un gel. Y ese es el gel que se inyecta. El 80% de los pacientes que se lo he puesto, al mes se les va, pero están contentos porque querían algo lo más natural posible. Pero el resto de pacientes, hay 10% de pacientes que extrañamente les ha durado. ¿Qué ocurre? No sé. Hay unos estudios que hablan específicamente de eso, pero no me especifican, no hay muchos. Y son unos muchachos, creo que son venezolanos de la escuela de Fusel, creo, no me acuerdo. Saludos de Panamá, el doctor Schlager, muchas gracias. Hay que hacer uno de hidroxiapatita cálcica, sí. Me encanta la hidroxiapatita cálcica. Hay ciertas zonas donde prefiero usarla, sobre todo para la parte del párpado inferior, a pesar que la Sociedad Española de Medicina Estética diga que no, a pesar que todo el mundo diga que no, creo que bien colocado es algo que
el resultado es impresionante porque realmente te genera colágeno, hace otras cosas más y mejora mucho. La doctora Franci Blanda dice, ¿qué número de cánula utiliza para los rellenos? Fíjate, depende del G que tengan. Mi cánula oficial es la número 40, la número 25. Y esa número 25 lo que me va a dar es, generalmente es de 5 centímetros de longitud. Me permite llegar a todas las partes de la cara que quiero por una o dos funciones. La 27 se ha descrito como que se comporta como una aguja. Las 23 también está muy bien, pero la 23, el orificio es un poquito más grande, pero he visto que con la 25 al día siguiente ni se nota. Depende de lo que yo le vaya a colocar. Por ejemplo, para cuestiones de, si yo voy a hacer bioestimulación, la 25 pasa perfecto. Si voy a colocar hidroxiapatita de calcio, está bien. Si voy a colocar hialurónico, con esa está perfecto. Pero si voy a colocar hialurónicos de G alto, muy posiblemente utilice una 23 o utilice inclusive una 22 o 21, que la 21 es extremadamente gruesa. Y la 23 es flexible, la 25 es flexible, la 21 no. Dice, y si la paciente tiene infección y no lo sabe, pues de ahí te queda la parte de ver si la paciente tiene o no tiene la infección de manera clínica. Porque si ella no lo sabe y no te lo dice, tú tampoco sabes. Ahora, es algo interesante porque hay gente que tiene microbios meticino resistentes como parte normal de su piel. Y ahí viene la gran pregunta. ¿Realmente estamos haciendo un buen tamizaje? Cuando nosotros aquí en República Dominicana, después de una gran cantidad de ataques, porque el agua se descubrió que no está bien tratada, pues el agua tiene micobacterias y la gente se infecta con micobacterias. Los infectólogos dijeron, utilice clorexina con alcohol y eso mata micobacterias. Pero resulta que ahora con el COVID-19 no sirve. Entonces hay que utilizar alcohol, hay que utilizar jabones. Entonces al final siempre estás en un vaya y venga. Hay algo que se le manda a hacer a los pacientes si ustedes tienen, yo se lo mando a hacer para los pacientes que voy a hacer cirugías en general, que les mando a bañarse 2 días antes con clorexidina en la zona donde voy a trabajar. Entonces eso hace que exista un mayor tiempo de contacto del producto con la piel. Por ejemplo, si yo utilizo algo basado en yodo, yo sé que necesito por lo menos de 6 a 7 minutos de contacto. En la gente que hace cirugía, díganme cuando pintan, cuánto tiempo pasa entre que le colocaron el yodo y el ayudante llegó y lo limpió. 30 segundos. Entonces tampoco se está haciendo una buena asepsia. Así que es interesante. Vamos a ver qué ocurre, qué pasa. La parte de infecciones está muy interesante y eso es un tema para hacer otras cosas más. ¿Preguntas, dudas, lagunas? ¿No? Sí, sí, no. Zaida, Brea, hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muchas gracias a todos. Discúlpenme la tardanza, pero ni modo, el efecto de la lluvia pues hizo el efecto. Está maestro Rubén por aquí. Ajá, vamos a darle reiniciar audio a Rubén. Listo. Rubén. Ajá. Aquí estoy, doctor. Está feliz, mira. Sí, doctor, es que definitivamente para tener complicaciones lo que hay es que tener paciente. Sí, si usted no hace nada, no se le va a complicar. No se le va a tener. Se le va a Y complicar, sí. sí, lo importante es de hacer de una complicación una buena experiencia y un desastre. Y eso se logra con lo que usted acaba de decir en toda su presentación, doctor. Un buen manejo de la complicación, saber cómo tratarla, trabajar en equipo. Es importante que los médicos trabajen en equipo porque uno solo no es lo mismo que 4 o 5 médicos haciendo una consulta y usted sabe mucho de eso porque los equipos en cirugía funcionan como equipos y así tiene Exacto. que ser. Entonces, Me están preguntando aquí en las reacciones retardadas, Niurka, en las reacciones retardadas al filler, además de tratamiento médico, si es hialurónico, sirve que lo que hay hialuronidasa. Claro, eso se especifica. Lo ideal es hacer primero una sonografía, porque el hialurónico tiene características sonográficas específicas.
Entonces, muchas veces tú te das cuenta, ahora, si eso es 2 años después, oye, tremendo hialurónico, de repente todavía queda. Dice aquí, ¿hay alguna posibilidad de repetir la conferencia de biomodelación de labios para aquellos que no pudimos ingresar? Si hubo lamentablemente un problema con eso. La parte de labios, si se podría hablar aquí con un maestro, a ver si se puede hacer. Podemos, Se puede repetir. si nos escriben, podemos enviarle la presentación, doctor, pero solo a quien nos escriba. Exacto. Que nos escriba, ya sea si están en Dominicana, a través del señor Federico Ajo de Skin Service, o en cualquiera de los países, a través de los representantes, o si me escriben a mí al correo de GDE Ventas, yo les puedo enviar la presentación, porque ya estamos, ya, como usted ve, ya usted comenzó a trabajar, ya mucha gente comenzó a trabajar y se le complica también estar haciendo las videoconferencias. Mira, escribe el nombre, el GDE Voy. para que esté mejor. El doctor Chimeski está echando un buen tico. Cuénteme, doctor. No, está aquí. Aquí se canceló el video. Ok. Para los que estamos aquí, dice aquí, no entendí lo de la resonancia magnética en complicaciones. Cuando tú estás buscando una complicación, estás buscando la causa. Y tú estás pensando en un agente etiológico específico. Lo primero que sospechamos es que tenemos una... Ya están escribiendo la parte del correo. Lo que nosotros sospechamos es que tenga un polímero. Es lo que generalmente ocurre. Los polímeros tienen características específicas desde el punto de vista tanto imagenológico como clínico. Entonces, hay que revisar. Rubén, escribe Ya, estoy en eso, doctor, ya lo escribo. Entonces, el detalle con la resonancia es que tenemos que hacer la suma de todo. Se le hace sonografía al paciente, se le hace resonancia magnética, porque la resonancia magnética te da un patrón de todo completo. Hola, María. Y se le hace un patrón completo. Podemos ver si existe, hay muchos trucos. Saturación digital de hemoglobina. T1, T2, SpinSat, ventana específica para silicón, ventana específica para edema. La resonancia magnética me da toda esa cantidad de cosas. Si yo estoy sospechando un polímero, eso es lo que yo debo pedir. La tomografía no, la resonancia sí. Y si sospecho un polímero, pues yo sé que no fui el único que le colocaron y me puede decir también a qué nivel está, porque a veces la inflamación es tan grande que, ahí está niña, la inflamación es tan grande que no se ve cuando se hace la sonografía, porque hay un silencio ecográfico. Entonces, por eso es importante la resonancia magnética en este caso, porque está hecha específicamente para tejido blando y estamos trabajando en tejido blando. Si necesitan un problema óseo, busco una radiografía o busco una tomografía. Ajá, ¿preguntas, dudas? ¿No? Creo que tengo una reunión de la sociedad SOMET online, así que bueno, vamos a... si no hay más preguntas, muchísimas gracias por la asistencia. Esto es un tema para hacerlo mucho más largo, pero di una forma diferente de presentarlo, porque normalmente la gente cuando hace cosas de este tipo solamente se enfoca en lo catastrófico, pero hay detalles como la parte de la inflamación, de la inflamación audiopulmonar que hace falta. Si no hay más preguntas, no hay más dudas, muchísimas gracias a todos. Dice aquí, envíanos el correo para solicitar la conferencia de biomodelación. Sí, te toca. Ok. De todas formas, bueno, la doctora Muñoz yo se lo puedo enviar. Ajá, aquí está. Ya, lo que pasa es que no me permite, el chat no me deja subir la dirección. Pero gdeventas@globalskinpanama.com. Listo. Listo, está perfecto, doctor. gdeventas@globalskinpanama.com. La doctora Muñoz que lo estaba pidiendo ahí, yo se lo envío, doctora, desde... Ya Daniela levantó la mano. Caramba, gracias, doctor, de verdad, estuvo muy interesante la conferencia. Creo que es de verdad, hay que conocer esto y como usted dice, hay que tener en cuenta
todo eso, todos los detalles, por muy pequeños que sean, porque Claro. sí, son los que van a hacer un procedimiento exitoso. Bueno, maestro, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia y quedarse hasta este momento. Y nada, vamos a ver qué otras cosas más podemos hacer Sí, luego del vamos, tiempo. ya Que lo ideal sería hacer entrenamientos personales, porque hay cosas que se ven es en 3 dimensiones, no en 2. Pero esto es una manera pues de mantenerse al día y compartir la parte de bibliografía, de cosas nuevas e interactuar. Y eso es muy importante. La parte de sí, interacción es extremadamente importante. sí, de todas formas ya tendremos oportunidad, doctor, de realizar talleres en vivo, en grupos, ahora grupos muy pequeños, grupos de 4 o 5 médicos máximo, para que usted pueda darle toda su experiencia directamente. Doctor Rosa García Ángeles coloca gracias. Sandra Muñoz también, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Y ahí está el correo. Y cualquier cosa le escriben a Rubén. Sí, seguro, estamos a la orden, de verdad. Me escriben y yo por ahí les respondo y los pongo en contacto con usted. De todas formas, en las invitaciones que les enviamos está su dirección de Instagram, que es @cabivax. Perfecto. Cualquier cosa, la dirección de Instagram es @cabivax. Pueden darle La seguimiento vez a... pasada me la bloquearon, ya no está Ah. bloqueada. Espero que me la bloqueen otra vez. Pero vamos a ver qué tal. Muchísimas gracias. Que pasen un feliz fin de semana. Gracias, doctor. Hasta luego.